Bueno, hoy vamos a iniciar esta semana haciendo una revisión de estos dos últimos elementos que me gustaría también compartir con ustedes, que se refieren principalmente a aquella metodología de trabajo pues que se va a realizar en el transcurso de lo que viene a ser la maestría como tal. Entonces, en este contexto, pues vamos a revisar este elemento que corresponde a las líneas de investigación en neuropsicología. Estas líneas de investigación como tal, no sé si ustedes han podido hacer la revisión, pues justamente de este contenido en en alguna página, en alguna revista, en algunos libros, pues que nos permitan establecer aquellos fenómenos que competen a lo que es la investigación específicamente en el campo de neuropsicología, pero resulta que pues las líneas de investigación para neuropsicología de momento a nivel digamos Latinoamérica, principalmente pues a nivel Bolivia, no están todavía definidas y no son del todo claras. Entonces tendremos que hacer una revisión de lo que pasa a nivel mundial en el contexto de investigación en neuropsicología, donde países de Europa, obviamente, y países también, algunos países asiáticos, y obviamente en nuestro continente, pues Norteamérica, están despuntando en investigación. Entonces, en ese contexto hay que generar una revisión importante de artículos que nos permitan saber acerca de estos fenómenos que se están dando a nivel mundial y cómo podemos replicar los mismos, pues, justamente en nuestra propia realidad nacional, porque es muy importante trabajar en este contexto nuestro, debido a que Bolivia, a diferencia de nuestros países vecinos, tiene todavía un retraso importante en el tema de investigación desde todos los ámbitos, ¿no? Y mucho más, pues, en un tema tan novedoso como es el de la neurociencia y de la neuropsicología. Novedoso, pues lo decimos así porque ya tenemos unos buenos años, casi unos 35, desde que se ha iniciado la neuropsicología en Bolivia. Pero pese a ello, pues se ha hecho poca investigación en el área. Entonces hay que revisar pues contenidos que estén actualizados, y precisamente desde ahí pues vamos a empezar a revisar el concepto propiamente de las líneas de investigación. Entendemos propiamente que una línea de investigación se refiere a lo que es un eje temático. Este eje temático lo debemos entender justamente como aquel eje central que se va a encargar de direccionar el tema de la investigación en cualquier contexto. Este eje temático, esta línea de investigación propiamente que corresponde al eje temático, debe ser pues lo suficientemente amplio y además contar con una orientación disciplinaria y conceptual que se utilice principalmente para poder organizar, para poder planificar y para poder construir esto en forma perspectiva, es decir, proyectando hacia adelante, ¿sí?, algún fenómeno que yo quiera analizar, algún estado, por ejemplo, de la realidad que me gustaría referir, o también mediante mecanismos prospectivos realizar una revisión prospectiva para generar pues justamente el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la tecnología. Su origen, el origen propiamente de la línea de investigación, está circunscrito al interés de un grupo en desarrollar un área temática. Esta definición que parte de lo que vendrán a ser todas las líneas de investigación que se manejan, por ejemplo, yo que sé, en el campo de la medicina, o en el campo tal vez de otras ciencias, tales como la política, la sociología,
la psicología en general, pues responden a este tipo de definición, ¿no? Es un elemento entonces que parte justamente del interés propio de un grupo y que nos va a permitir llevar adelante una investigación y un aporte obviamente científico y tecnológico a lo que es la actualidad del campo que nos interesa investigar. ¿Sí? Esta línea de investigación responde a un enfoque que abarca principalmente conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis propias de este grupo de interés que permiten el desarrollo principalmente de proyectos y productos que van a estar construidos de manera sistemática. ¿Alrededor de qué? Pues de un tema de estudio. Entonces, si llevamos este concepto, esta conceptualización propiamente hacia lo que es la neuropsicología, por tanto, pues estamos pensando que el interés común justamente de nuestro grupo, del grupo de maestrantes, por ejemplo, de la maestría en neuropsicología clínica, justamente parte de este eje central que sería pues la línea de investigación a realizarse en el área de neuropsicología clínica. Y es así que con el aporte pues de los conocimientos que tienen ustedes, las propias inquietudes que parten desde su propia perspectiva de campo de aplicación, la práctica que tienen ya acumulada seguramente con muchos años de experiencia profesional, van a permitir construir pues justamente este elemento de forma sistemática alrededor de este tema de estudio que para nosotros pues es la neuropsicología clínica. Y adicionalmente a ello, pues se concibe el trabajo tanto interdisciplinario como intradisciplinario. Y esto es muy importante también tomarlo en cuenta porque las líneas de investigación, además de responder a una necesidad propia de un grupo que tiene un interés particular en cierta temática, pues responden también a esta interacción que generamos con el contacto directo con otros profesionales dentro de la misma área, por ejemplo, del campo de la neuropsicología clínica que responden al área de salud, ¿no? O, por ejemplo, con la participación de otro tipo de profesionales, tales como médicos, tales como fonoaudiólogos, tales como psiquiatras, ¿sí? Neurólogos, obviamente, quienes son los más allegados a este contexto en el que se realiza esta interdisciplinariedad y que nos permite ejecutar un interés importante por el campo de aplicación de las líneas de investigación en neuropsicología. Y además intradisciplinario porque responde también la línea de investigación al interés pues interno propiamente de este grupo que se interesa por este eje temático, ¿no? Entonces, la inter y la intradisciplinariedad son importantes al momento de plantearnos pues líneas de investigación en el campo de acción de cualquier elemento que compete a la investigación científica. Se entiende principalmente por línea de investigación pues una temática muy amplia, ¿sí? Esta temática amplia la tenemos que pensar como un paraguas, ¿no? Que está abierto y que dentro del paraguas pues permite cubrir, ¿no? A otras áreas de interés también secundarias que van a partir de este eje central y sobre el cual pues se va a establecer principalmente como área de estudio, principalmente lo que es la promoción y la generación de conocimientos acerca de un tema en particular. Entonces, esta línea de investigación que sería en general pues la neuropsicología clínica va a tener dentro de este paraguas a varios ejes temáticos que responden también a las necesidades y a las propuestas y a las curiosidades incluso acerca de lo que es la investigación en neuropsicología. Una línea de investigación tiene que encargarse de delimitar un área de estudio, ¿no? Esto para partir desde este eje temático, desde esta propia línea de investigación, para proyectar mi tema, por ejemplo, que me interesa, pues, justamente para poder realizar, por ejemplo, una tesis de maestría. Y a la vez, pues, la línea de investigación debe ser suficientemente amplia para poder incluir
dentro de ella una serie de producción investigativa que pueda brindar un aporte significativo a la comunidad científica. En este contexto, como les decía, Bolivia todavía tiene un retraso importante en lo que es la investigación científica, mucho más en el campo de la psicología clínica principalmente, y dentro de la psicología clínica podemos contar también con un retraso importante en investigación en lo que compete al área de neuropsicología. Entonces, se trata de llegar justamente a través de las líneas de investigación a lo que es un aporte importante a la comunidad científica dentro de lo que nos compete pues en esta maestría, como es la neuropsicología clínica como tal. Además, propiamente la línea de investigación pues se encargará de generar que el conocimiento que se busca pueda brindar principalmente, pueda generar o deba estar inserto en un área que tenga el suficiente valor social, ¿no? Esto es hacer una contribución desde el área científica para nuestra sociedad, ¿no? Y hacia lo que vendrá a ser también el valor propiamente científico, que es el objetivo final, pues, de lo que se hace, por ejemplo, en maestría. No olviden que la línea de la maestría propiamente está orientada como tal a lo que es la investigación, ¿no? Entonces, en este contexto hay que pensar este aporte desde el punto de vista científico, pero además pues social, que le sirva justamente a la comunidad en la cual vamos a trabajar. Es decir, principalmente pues que la línea de investigación tenga una razonable y favorable proporción de riesgo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto puedo hacer, por ejemplo, pues para generar investigación científica y que esta investigación, tomando obviamente mis propios elementos de formación, me permitan brindar a mi población pues algo que sirva a mi comunidad, ¿no? En este contexto. Entonces, esto va a ser el riesgo de atribuirnos una investigación propiamente con un coste, beneficio mucho más alto que el riesgo que se invierte al hacer, pues, la investigación. El ámbito de actuación del neuropsicólogo, ¿sí? Es muy amplio, es muy amplio. A nivel mundial, pues, se conoce que el neuropsicólogo participa en muchísimos grupos, tal vez, que le permiten participar desde su apreciación clínica y la atribución clínica que tiene en el contexto de lo que implica realizar un trabajo, pues, que brinde digamos, apoyo a lo que vendrá a ser el contexto sanitario, brindar apoyo y respuestas a lo que es el contexto educativo, a los contextos sociales o aquellos relacionados con la investigación, tanto básica o clínica del cerebro. Entonces, el campo de actuación de los neuropsicólogos en otros países propiamente ha sido muy bien aceptado y ha sido muy bien integrado el psicólogo a diversos campos de actuación, ¿no? Es así que vemos neuropsicólogos propiamente trabajando en el área educativa, en escuelas, en universidades, trabajando pues neuropsicólogos justamente en el área hospitalaria, ¿no? A favor de lo que es la rehabilitación, por ejemplo, de pacientes con alguna patología específica y que requieran obviamente la intervención neuropsicológica. También dentro del contexto hospitalario, pues se ha visto la participación de estos profesionales en lo que es la evaluación, incluso en contextos propios de lo que ocurre en una operación tan compleja como la neurocirugía, ¿no? Donde el neuropsicólogo brinda la posibilidad de poder ver el funcionamiento en vivo de lo que está ocurriendo mientras el neurocirujano, por ejemplo, está interviniendo al paciente, ¿no? Entonces, hay una aceptación muy importante acerca de lo que es la formación del neuropsicólogo y cómo el neuropsicólogo puede contribuir de manera positiva a el entendimiento y comprensión del funcionamiento cerebral y obviamente a la perspectiva que nos inquieta muchísimo como el campo de la rehabilitación.
Se puede resumir propiamente que el neuropsicólogo tiene 5 competencias que se realiza justamente en lo que implica pues el campo de la evaluación, de la intervención, de la prevención, de la investigación y de la orientación de lo que significan las redes de relación entre conducta y cerebro, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Esta participación o estas competencias propiamente que tienen los neuropsicólogos, entonces le permiten ampliar pues el panorama justamente de intervención y de aplicación de la neuropsicología a favor de lo que es pues este valor social y científico que nuestra profesión pues nos permite a nivel de todos los ámbitos que habíamos comentado, ¿no? Entonces, este elemento es importante además tomarlo en cuenta porque así como nosotros realizamos pues evaluaciones, intervenciones, prevención, investigación y orientación, esto nos permite entonces ampliar también nuestro panorama para generar investigación en dichas áreas. Es así que el neuropsicólogo, por ejemplo, pues participa, como pueden ver ahí, en una variedad muy importante de contextos de trabajo, ¿no? Es así que tenemos pues neuropsicólogos que trabajan pues en centros de tratamiento, obviamente, de daño cerebral, en unidades de psicología clínica, contribuyendo y aportando al equipo interdisciplinario, por ejemplo, que trabaja en el área de psicología clínica, en servicios de neurocirugía, en servicios de neurología, servicios de salud mental, unidades de psiquiatría que estas también están permitiendo que el neuropsicólogo pueda aportar desde el punto de vista, por ejemplo, de la neuropsiquiatría, a favor de lo que es la comprensión de los perfiles, por ejemplo, cognitivos en pacientes psiquiátricos. Las unidades multidisciplinares de tratamiento del dolor, donde también se admite la participación pues del neuropsicólogo para poder incluso evaluar cuáles son los efectos propiamente del proceso o el procesamiento del dolor físico y las repercusiones pues sobre el funcionamiento cognitivo de estos sujetos. Centros de oncología, que esto obviamente compete al área propiamente de lo que es, por ejemplo, alteraciones cerebrales, a partir de lo que es la presencia pues de tumores, por ejemplo, en sistema nervioso central y que pudieran estar alterando el buen funcionamiento cerebral, el buen funcionamiento cognitivo superior. Servicios de endocrinología, centros de asistencia a drogodependientes, unidades de enfermos terminales. No se olviden que nosotros además pues contamos con la posibilidad de poder generar en lo que respecta a el entendimiento del proceso mismo, ¿no? De cómo la enfermedad terminal puede estar alterando también pues el funcionamiento de la vida diaria de los sujetos a raíz de que la enfermedad terminal justamente repercute en el funcionamiento cognitivo del paciente, ¿no? La neuropsicología forense, obviamente un campo emergente, un campo actual de lo que es la participación del neuropsicólogo, sanatorios psicogeriátricos o centros de día para la tercera edad, unidades de epileptología, ¿no? De diferentes categorías, por ejemplo, de epilepsia, tratamiento en áreas como son pues, las áreas de demencia, la psicología militar, donde pues el neuropsicólogo participa en la selección de cuadros técnicos y de especialistas justamente para lo que es el desempeño pues justamente de los postulantes a esta área, la determinación de incapacidad laboral, y en nuestro contexto podríamos pensar que el neuropsicólogo, por ejemplo, podría participar justamente en lo que es la emisión de reportes acerca de discapacidad, ¿no? Entonces, la discapacidad cognitiva,
¿no? Que es importante al momento de emitir, por ejemplo, esto que pasa en nuestro país, ¿no? La emisión de los carnets de discapacidad, por ejemplo, para este tipo de personas. Evaluación de conductores, esto es evaluación, por ejemplo, pues a nuestros propios choferes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estrés en el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa con el estrés que se vive a diario en las ciudades? ¿Cómo repercute esto a nivel cognitivo? Asistencia a pacientes con VIH, que parte desde el mismo concepto, ¿no? Como el virus, por ejemplo, puede afectar directamente a lo que es el funcionamiento cognitivo superior en las distintas etapas de desarrollo de la enfermedad. Los programas la proyección de programas de prevención de daño cerebral, donde esto ya parte de lo que es justamente el tema de prevención que se realiza también en el campo de neuropsicología. Asimismo, pues fíjense otra variedad de ámbitos de participación del neuropsicólogo, como son los centros de atención temprana, los programas de mejora de inteligencia, programas de rehabilitación de la memoria, psicología laboral y ergonomía, ¿no? Laboratorios médicos, por ejemplo, donde el neuropsicólogo pueda ver la pertinencia de la aplicación, por ejemplo, de un medicamento a cierto tipo de población, y si el medicamento está causando pues efectos, por ejemplo, nocivos o negativos al buen funcionamiento cognitivo de los sujetos, determinación de la neurotoxicidad de los fármacos, investigación y diseño de nuevos fármacos. Este es un campo muy nuevo en nuestro país. Obviamente todavía no se ha hecho la incursión pues de la neuropsicología en este campo, sería un campo muy novedoso. La investigación y diseño de pruebas, que es un área que realmente nos debe generar una inquietud muy importante, mucho más en nuestro ámbito nacional, porque como bien sabrán, pues en Bolivia no contamos con pruebas estandarizadas para nuestra población. Entonces, la investigación y diseño de pruebas es un campo de acción muy importante del profesional en neuropsicología. La atención en servicios de neuropediatría, donde el neuropsicólogo capacitado, por ejemplo, en el área clínica infantil, pues puede brindar atención pertinente a pacientes, por ejemplo, con trastornos del neurodesarrollo y otro tipo de trastornos relacionados, por ejemplo, como los trastornos específicos del aprendizaje. También lo que vendrá a ser la participación del neuropsicólogo en el campo de la psicología educativa, para poder brindar desde el punto de vista de la neuropsicología una apreciación acerca de cómo se van desempeñando pues los niños, por ejemplo, en el campo educativo, o cuáles son las contribuciones que nosotros podemos realizar, por ejemplo, desde la neuropsicología para mejorar el sistema de educación en nuestro país. La neuropsicopedagogía escolar, también orientada a la detección temprana, por ejemplo, de alteraciones o trastornos específicos del aprendizaje, y la capacitación incluso a maestros que permita ejecutar, obviamente, un mejor plan de enseñanza-aprendizaje en el campo escolar. Tecnología de la rehabilitación asistida por ordenador, un campo muy novedoso donde de repente pues el neuropsicólogo puede contribuir justamente a lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías para el área de rehabilitación. La domótica, que es un campo súper novedoso, ¿no? Donde nosotros participamos en lo que es el rediseño, ¿sí? Y digamos, la acomodación propiamente de lo que es el hogar, ¿no? Para pacientes, por ejemplo, con daño cerebral adquirido y que necesitan de una orientación específica para poder adaptar a la nueva condición del paciente, pues el hogar del mismo. La ingeniería del conocimiento y la inteligencia artificial, que son dos áreas que parecen pues muy lejanas a nuestra realidad nacional, pero que son, digamos, investigaciones o campos de acción que vienen en proyección, ¿no? Entonces, en desarrollo y demás. Entonces,
fíjense que todas las áreas de actuación a nivel mundial de los campos de actuación del neuropsicólogo nos permiten pensar en muchísimos campos y líneas de investigación que podríamos aplicar. Pero como hay un desorden propiamente en todo lo que implica pues el acomodar las líneas de investigación, el poder saber cuál es el paraguas grande, qué contiene este paraguas grande, qué contienen los ejes temáticos, cuáles son las áreas que puedo desarrollar, es que necesitamos generar nuestras propias líneas de investigación en el campo de neuropsicología, principalmente pues para nuestro país. La investigación de las relaciones entre conducta y cerebro, ¿sí?, han generado que el neuropsicólogo pues cuente con una variedad importante de competencias que puede desarrollar justamente en el apartado de investigación. Es así que, por ejemplo, se han propuesto algunas competencias importantes, tales como es pues la traducción y adaptación de pruebas neuropsicológicas ya existentes para poder disponer de suficientes herramientas diagnósticas, y como bien les decía, pues en nuestro país propiamente no tenemos la adaptación o la estandarización de pruebas neuropsicológicas. Si es que se han trabajado en algún intento, por ejemplo, de estandarización para lo que compete nuestra población, por ejemplo, bilingüe, sería muy importante hacer mucho más hincapié en lo que es el proceso de estandarización propiamente de nuestra población, y obviamente llevar esto a estadísticos que nos puedan permitir ver la realidad de desempeño, por ejemplo, cognitivo de nuestros niños, de nuestros adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, como bien dice ahí la primera competencia, pues esta es una competencia propia del campo de la neuropsicología clínica. Un claro ejemplo, dice ahí, es la difusión mundial de las escalas neuropsicológicas inspiradas por Luria, ¿no? Entonces, partiendo de Luria, pues se ha generado a nivel mundial una variedad importante de pruebas que responden justamente a los fundamentos de investigación desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, que realizaba pues Luria como tal. Asimismo, pues otra de las competencias es la creación de nuevas herramientas para lo que es la evaluación neuropsicológica, ¿no? Ya que el repertorio existente sigue siendo insuficiente. Es así que tenemos, por ejemplo, pues la producción de grandes baterías neuropsicológicas, como bien dicen ahí, pues inspiradas, por ejemplo, en Luria, o también inspiradas, pues, por la otra corriente propiamente de la escuela neuropsicológica, que es la escuela cognitiva, y que todavía no han sido suficientes para cubrir todas las necesidades de evaluación que se necesita hacer en pacientes tanto con daño cerebral como pacientes en condiciones normales o no patológicas, ¿no? Entonces, en este contexto, la creación, la implementación de nuevas pruebas que partan, por ejemplo, desde nuestra propia creatividad y obviamente desde nuestra propia investigación en nuestra realidad nacional, sería muy interesante de llevar a cabo en cuanto a las competencias justamente que nos permiten ejecutar pues nuestro trabajo en investigación en neuropsicología. Asimismo, la creación y desarrollo de nuevos programas de rehabilitación cognitiva, haciendo uso creciente de los programas de software específicamente diseñados con tal finalidad, ¿no? Esto es importante porque no hace mucho, ¿sí?, en uno de los diplomados justamente en neuropsicología, teníamos a un estudiante del área de ingeniería, si no me equivoco, perdón, el área de informática, ¿sí? Entonces él estaba muy interesado, por ejemplo, les cuento de esta manera de anécdota, de repente en poder aplicar y en poder, por ejemplo, digitalizar muchísimas pruebas para poder aplicarlas en el campo de la neuropsicología. Entonces, fíjense que este interés también de contar con la participación de algunas personas en el campo
en el campo de acción propiamente de su propia formación profesional, y esta necesidad que tenemos pues de interactuar interdisciplinariamente con otros sujetos o transdisciplinariamente con otros profesionales nos va a permitir pues desarrollar justamente proyecciones importantes en el campo de lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Asimismo, de la evaluación, ¿no? Se pueden pensar, por ejemplo, algunas pruebas específicas, diseñarlas, digitalizarlas para que sean pues de fácil utilización, por ejemplo, en el campo de la evaluación neuropsicológica. Finalmente, pues la investigación sobre perfiles neuropsicológicos de diversas patologías relacionadas con daño cerebral. Este punto es importante, pues se dispone justamente de insuficiente información de lo que son los aspectos neuropsicológicos diferenciales de muchas patologías relacionadas con el sistema nervioso. Es así que hay que prestar atención, por ejemplo, a otro tipo de patologías como las endocrinopatías, las cromosomopatías, trastornos de orden neurológico pues diversos, ¿no? De una gran variedad, y o dificultades del aprendizaje. Entonces es un campo de acción muy importante la investigación sobre estos perfiles neuropsicológicos, porque no hay demasiada investigación en este campo, ¿no? Es así que, por ejemplo, yo que sé, pacientes que tienen diabetes, ¿no? De repente, en algún momento podríamos pensar que no tienen nada que ver con lo que es la neuropsicología clínica como tal, pero pues sí hay una gran repercusión de las enfermedades metabólicas o las enfermedades endocrinológicas, ¿no? Que pueden generar repercusiones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces, revisando específicamente lo que vendrá a ser la línea de acción pues de la neuropsicología clínica como tal, esta línea de investigación de la cual queremos partir, se ha hecho un acopio, ¿no? de lo que pensamos pues que podría ser este gran paraguas que contiene a las líneas de investigación que pueden surgir desde el campo de la neuropsicología clínica. Es así que se toma en cuenta estas líneas de investigación clásicas en neuropsicología, como podemos observar ahí, tales como el área la línea de investigación clásica de la conducta, de la evaluación y la rehabilitación. La conducta partiendo del entendimiento de lo que son los mecanismos cerebrales en pacientes, por ejemplo, con o sin daño cerebral adquirido, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, ¿no? El mecanismo justamente cerebral, cognitivo, funcional de un paciente en condiciones patológicas o no patológicas, ¿no? Entonces, esto parte de una línea de investigación grande a la cual le podemos atribuir otras sublíneas de investigación, ¿no? Que nos permitan además desarrollar pues temas específicos en dicho campo, ¿no? Entonces la conducta viene a ser, o los mecanismos cerebrales justamente que explican pues la conducta humana, nos va a permitir realizar uno de los primeros ejes temáticos o la primera línea de investigación importante que parte justamente de las líneas de investigación clásicas en neuropsicología. Otra de las líneas de investigación clásicas, de las más referidas, por ejemplo, en lo que respecta a la investigación a nivel mundial, es el campo de la evaluación. Entonces, esta línea de investigación en evaluación, que se centra principalmente en lo que es la creación de pruebas neuropsicológicas y la validación de las mismas hacia lo que es el contexto nacional, es un buen parámetro, ¿no? Para poder partir desde ahí para proyectar pues las líneas de investigación que queremos realizar en el campo de la neuropsicología. Y el tercer campo, uno de los más investigados pues en neuropsicología, es el campo de la rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación viendo y analizando principalmente lo que es la efectividad y las propuestas de los programas de acción para el área de rehabilitación neuropsicológica. Entonces, estas tres líneas serían las tres líneas grandes, las tres líneas
digamos, mayores sobre las que se trabaja en neuropsicología a nivel mundial, ¿no? El área de mecanismos cerebrales de la conducta, el área o la línea de investigación en evaluación y la línea de investigación en rehabilitación. Pero analizando justamente estas líneas clásicas de la neuropsicología y como se ha hecho tanta investigación pues en estas líneas, surge la necesidad de incorporar a las mismas otro tipo de líneas que se denominan pues las líneas emergentes. Las líneas emergentes son aquellas que parten también del interés en trabajar aquellas líneas básicas como es la explicación pues, de los mecanismos cerebrales a nivel de conducta humana, la evaluación y la rehabilitación, pero correlacionadas, por ejemplo, con otro tipo de fenómenos que parten de lo que es esta integración entre el campo de acción de la neurología y la investigación en psicología cuantitativa y que hacen en conjunto pues a la neuropsicología como tal. En este contexto pues las líneas emergentes de investigación que se pueden integrar a las líneas básicas son aquellas que parten del análisis, por ejemplo, de daño cerebral traumático, de accidentes cerebrovasculares, que son los dos, ¿no? El daño traumático y el accidente cerebrovascular son dos de los fenómenos más recurrentes en pacientes con secuelas neuropsicológicas, ¿no? Y secuelas cognitivas. Entonces, desde ahí parte principalmente también el interés de investigación en las líneas de acción de la neuropsicología. Asimismo, otro tipo de elementos emergentes, de estas líneas emergentes que han venido a contribuir a las líneas de investigación básica, las dificultades de aprendizaje, esto desde el punto de vista propiamente de la neuropsicología clínica infantil, ¿no? En el campo de acción de la misma, donde se pueden apreciar las categorías de dificultades de aprendizaje específico y la proyección pues en cuanto a lo que vendrá a ser la explicación acerca de los perfiles cognitivos de estos niños, la evaluación hacia estos niños y obviamente el tema de intervención y o rehabilitación en este campo. Asimismo, pues los trastornos por déficit de atención, que es una de las líneas emergentes más importantes y que en la actualidad ha tenido un importante avance a nivel mundial porque hasta no hace mucho no se sabía de la participación pues esencial de lo que era la corteza frontal en lo que implican pues las repercusiones a nivel de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, últimamente pues se está haciendo investigación importante en lo que implica el control inhibitorio o el funcionamiento ejecutivo en este tipo de niños con TDAH. Otra línea emergente importante son los denominados trastornos neuropsiquiátricos, que es una línea emergente muy novedosa, donde les decía que las áreas de salud mental, por ejemplo, o las áreas psiquiátricas están admitiendo la participación del neuropsicólogo porque en estas áreas o en este campo propiamente de los trastornos neuropsiquiátricos se ha podido observar que existe concomitante pues a la enfermedad o al trastorno neuropsiquiátrico, coexiste además la posibilidad pues de trastornos a nivel cognitivo. Asimismo, otra de las líneas emergentes de investigación vienen a ser pues, los diversos cuadros epilépticos, las enfermedades y tratamientos médicos, los efectos de sustancias tóxicas y abuso de drogas, y otro de los campos también más investigados, pues el área de demencias, ¿no? Entonces, fíjense que para cada una de estas líneas emergentes se pueden aplicar de buena manera, ¿sí? Muy de cerca las líneas básicas de investigación, ¿no? Es así que, por ejemplo, si tomara cualquiera de las líneas emergentes, tales como, yo qué sé, accidentes cerebrovasculares, de repente esto me va a permitir aplicar, ¿no? Desde el punto de vista de la línea de investigación, pues la posibilidad de integrarla con la línea básica, accidente cerebrovascular en cuanto a perfiles
cognitivos o perfiles neuropsicológicos del paciente con accidente cerebrovascular. O hablar acerca de evaluación o pruebas, ¿no? de aplicación, pruebas de evaluación en pacientes con accidente cerebrovascular. O programas de rehabilitación para sujetos con accidente cerebrovascular. Ya luego vienen pues las especificaciones acerca de qué tipo, por ejemplo, de fenómeno de accidente cerebrovascular yo quiera trabajar, ¿no? Entonces, puedo tomar cualquiera de las líneas emergentes y empezar a generar una integración con las líneas básicas de investigación. Es así que si organizamos un poco esta situación, podemos ver que tenemos, pues, por un lado, ¿no? A las líneas básicas, como son, pues, la conducta, la evaluación y la rehabilitación, a las líneas emergentes, tanto las que hemos estado comentando, ¿no? Las líneas emergentes que asociadas a las líneas básicas me permitirán desarrollar, pues, los temas de investigación. En este contexto también es importante denotar que bien puedo hacer investigación en las dos áreas más importantes pues de la neuropsicología clínica, como es la neuropsicología clínica infantil y o la neuropsicología clínica del adulto, ¿no? Entonces, que son dos contextos también diferentes, pero que coinciden en mucho con lo que son las líneas básicas como con las líneas emergentes. Entonces, este cuadro, por ejemplo, nos va a permitir visualizar mejor cómo puedo yo generar los temas de investigación a partir de la integración de las líneas básicas con las líneas emergentes. Esto obviamente es una propuesta, no es una norma, no es una normativa. Pueden surgir obviamente muchísimas observaciones, pueden surgir nuevas sugerencias de líneas de investigación emergentes o también podemos incluir una nueva categoría o hasta dos categorías más de líneas básicas que nos permitan desarrollar pues los temas de investigación que pretendemos realizar a futuro en cuanto a lo que es el desarrollo de la tesis de maestría, ¿no? Entonces este cuadro sería importante irlo trabajando a medida que se vaya progresando pues en cada una de las unidades modulares propiamente que responden a las categorías de los módulos de la maestría, pues sería importante siempre ir haciendo una revisión, una reunión, no sé, que nos permita, por ejemplo, hablar acerca de las líneas de investigación, ¿no? Entonces, siempre es importante, como bien decíamos, el contar con la experiencia profesional que ustedes tienen para que a partir de ello también ustedes puedan brindarnos la posibilidad de generar mejores mecanismos de investigación pues en el área de neuropsicología, especialmente en nuestro país, ¿no? Entonces no olviden nuevamente que nuestro país tiene todavía serias deficiencias pues en el campo de investigación en neuropsicología. Entonces, este cuadrito sería interesante irlo trabajando. ¿Qué propuestas, por ejemplo, acerca de temas de investigación podría generar esta coincidencia entre líneas básicas y líneas emergentes? O si existe nuevas categorías, tanto para las líneas emergentes como para las líneas básicas, ¿sí? Finalmente, pues hay algunos temas actuales que son las líneas actuales justamente en investigación en neuropsicología que se pueden integrar pues al cuadrito anterior, ¿no? Como parte, por ejemplo, de las líneas emergentes. En el caso, pues, por ejemplo, de lo que es el cuidado y prevención sobre daño cerebral, el tema de prevención es poco estimado en la investigación científica, pero es muy importante al momento de pensar, por ejemplo, en programas que permitan a nuestra población conocer acerca del cuidado, por ejemplo, del sistema nervioso central, acerca del cuidado del cerebro, ¿no? Acerca de la prevención, acerca de lo que implica, por ejemplo, la reserva cognitiva en el caso de la salud cerebral,
¿no? Entonces todos estos elementos son parte de las líneas actuales en cuanto a cuidado y prevención sobre daño cerebral. También, pues, innovación tecnológica para lo que es el diagnóstico y la investigación en neuropsicología. Este es un campo, es una línea actual, porque si la pensáramos, pues, hace unos 20 años más o menos, no hubiera cabido la posibilidad, ¿no? De tal vez de pensar en ello. Pero actualmente, pues, se está generando una importante intromisión, ¿no? Desde lo que es la tecnología actual a favor justamente de lo que es el diagnóstico y la investigación en este campo que es la neuropsicología. Y asimismo, pues, el análisis de lo que es la realidad del contexto nacional acerca de temas de difusión e investigación en neuropsicología. Somos uno de los países, pocos, ¿no? De los países que no cuenta con estadísticas nacionales acerca de lo que es, por ejemplo, la investigación acerca de enfermedades neurológicas, acerca de enfermedades neuropsicológicas, mucho menos, ¿no? O secuelas neuropsicológicas y demás. Entonces, en este contexto, pues justamente no tenemos estadística nacional. Es importante crear estadística para generar investigaciones a futuro en nuestra propia población. Y esto es un tema y un objetivo central también de la maestría, ¿no? Generar justamente información pertinente e importante para lo que compete al área de neuropsicología. Bueno, entonces estoy atenta a sus preguntas o a algún comentario pues que quisieran realizar, algún aporte importante, pues los leo y los escucho. Buenas noches. Sí, buenas noches, Fernando. Sí, una consultita acerca de lo que es, bueno, el trabajo de tesis que se va a realizar al final del curso. Quisiera saber si para la realización hay un tiempo limitado o, o no hay dicho tiempo. Ok, sí. Para la realización del trabajo de tesis sí hay un tiempo límite. De hecho, más o menos se establece, si no mal recuerdo, que el tiempo límite posterior al egreso de la maestría es de año y medio a 2 años, ¿no? No estoy muy segura del tiempo específico, pero más o menos es el tiempo establecido. O sea, 2 años posteriores a la maestría, hasta ahí tal vez sería el límite del tema de investigación. Obviamente, para lo que compete a la maestría y en cuanto a lo que es la proyección de los talleres de tesis, pues están pensados justamente en que ustedes desde ya, ¿no? Vayan pensando en este tema de investigación y que en el transcurso de todos los módulos, desde el primero hasta el 17º, nosotros los docentes podamos ir orientándolos en su trabajo para que dentro de los primeros, esperamos, 6 primeros meses o menos, ustedes ya pueden defender pues sus tesis de maestría, ¿no? Para no llegar al tope, pues límite, por ejemplo, de tiempo para lo que es la proyección de sus tesis como tal. Entonces sería importante que ustedes ya vayan pensando cuál es la temática, si ustedes ya tienen obviamente un campo de laboral, ¿no? Muy relacionado con el área de neuropsicología, seguramente les va a ser un poco más sencillo pensar ya en una investigación que se quiera realizar y así nosotros poder apoyarlos en todo el proceso. Entonces, si no mal me equivoco, justamente ese es el tiempo límite, unos 2 años. Muchas gracias. Muy está bien, Fernando. Perdón, yo quería preguntar lo siguiente. Si nosotros tenemos temas que ya hemos pensado que puedan llegar a ser de nuestra investigación, podríamos comenzar porque lo interesante sería que a medida que avance la maestría, si nosotros sabemos el tema con el que queremos investigar, como que también podemos ir focalizando eso que vamos estudiando. El tema lo podemos hablar
ni bien, digamos, comience la maestría, lo podemos comentar con alguien, vamos a tener alguien que nos va a guiar a cada uno, o cómo se va a organizar eso. Sí, Matilde, sí, vamos a estar, de hecho, la propuesta es tener una tutoría académica donde se pueda generar justamente esta interacción cara a cara, ¿no? Que es necesaria para hacer el seguimiento, pues, de temas que ustedes ya tengan en perspectiva, ¿no? Entonces, esto, si ya tienen, pues, los temas, los podemos conversar con tutores acá en la ciudad de La Paz. También, pues, para personas, obviamente, que estén en el interior, podemos hacer alguna sesión extra curricular, ¿no? Donde podamos conversar, pues, vía la plataforma y que los docentes nacionales y también los docentes extranjeros puedan también colaborarnos. Pero van a haber, sí, tutores designados para poder realizar esta guía a ustedes y esta ayuda que necesiten, o cualquier otro tipo de requerimiento, pues, que tengan respecto a la elaboración de su tesis. Ana María, pues, pregunta si con esta información ya pueden pensar en la investigación y el tema. Sí, o sea, esta información obviamente es una información muy básica. Hay un módulo que está orientado principalmente a trabajar lo que es el tema de investigación, métodos de investigación en neuropsicología, que les va a servir de mucho para lo que es también el reajuste, por ejemplo, de sus tesis, pero con esta introducción tan básica ya podemos ir pensando en alguna temática de nuestro interés, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues los tutores que estemos a disposición durante estos meses, vamos a poder ayudarles en esa temática o en ese interés investigativo que tengan. Valeria también comenta que es clave determinar la línea de investigación que se pretende realizar al final de la maestría, y cree también que la exposición le ha aclarado muchos aspectos y le abre un mundo de ideas acerca de lo que piensa realizar. Muchas gracias, Valeria, por ese comentario, y eso es lo que quisiéramos generar, ¿no? Que ya se tenga la intención propiamente y la curiosidad propiamente, y además toda la predisposición justamente para empezar a generar propuestas de investigación. Entonces queremos toda la pertinencia científica, toda la pertinencia también metodológica para cada uno de los trabajos de investigación, que siempre es importante y que por tantos años se ha observado, por ejemplo, en las tesis de pregrado, donde obviamente no se hace mucho hincapié en lo que vendrá a ser la metodología, o no se hacen demasiadas observaciones, pero ya en una tesis de maestría, pues sí, hay que prestar seria atención a esos elementos metodológicos y a esa proyección científica que se quiere tener con la tesis de la maestría. Gabriela también bueno, comenta si podemos reiterar la diferencia entre interdisciplinario e intra, y también lo multidisciplinario, ¿no? Lo inter, en realidad, compete, ¿no? La interdisciplinariedad se parece muchísimo al concepto de multidisciplinariedad, pero podríamos tal vez partir de que la interdisciplinariedad podría generarse a partir de la interacción justamente entre dos profesionales de distintas áreas, ¿no? Esto es, yo psicóloga interactuando, por ejemplo, directamente con el médico neurólogo, ¿no? Pero bueno, estas áreas se parecen muchísimo, parten más o menos de la misma área de competencia, que es la apreciación neurológica y la apreciación neuropsicológica, ¿no? Entonces, estos son dos profesionales de distinta formación, pero que hablan pues más o menos el mismo idioma relacionado en cuanto a lo que es el campo de acción en pacientes neurológicos,
con trastornos o secuelas, por ejemplo, neuropsicológicas. Entonces, esta es una interacción de interdisciplinariedad. Lo multidisciplinario vendría a ser un poquito más allá, la interacción de de dos o más, ¿no? Digamos, profesionales formados tal vez en distintas áreas, pero que todavía competen a, yo que sé, por ejemplo, al área de salud mental. Esto es la multidisciplinariedad entre psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, médicos propiamente, que todavía compete a un área, como te decía, propia de lo que es la salud mental. Esto es la multidisciplinariedad. La bueno, hay otro concepto que se denomina la transdisciplinariedad, ¿no? Lo transdisciplinario, que ya sería la interacción de dos o más profesionales, pero desde distintas áreas de formación. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueden participar de esta transdisciplinariedad a favor, por ejemplo, de un paciente, yo qué sé, un psiquiatra, un neurólogo, un neuropsicólogo, un informático y además un físico, ¿no? O sea, el informático y el físico, tú dirás, pero ¿qué tienen que ver con el área de salud mental o el área de neuropsicología clínica? Pero en este contexto, la transdisciplinariedad nos da la posibilidad de generar justamente esta interacción para favorecer el desarrollo de nuevas conexiones grupales o de nuevas redes grupales que favorezcan, por ejemplo, a nuestros pacientes. Entonces, esto es lo trans, ¿no? Lo intradisciplinario parte ya de otro fenómeno que ocurre hacia adentro de los profesionales que trabajamos solamente, digamos, en el área de neuropsicología clínica. Entonces, el neuropsicólogo clínico infantil, pues, muy de cerca con el neuropsicólogo de adultos, ¿no? Entonces, esto es lo intradisciplinario, lo que está dentro de una sola disciplina. Alejandra pregunta, ¿cuáles son los límites de la neuropsicología? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero bueno, en cuanto a límites, no sé, o sea, no, en el campo de acción de investigación o a qué te refieres, corazón, no sé, si me puedes aclarar un poquito. Mónica pregunta también si es posible más de una línea de investigación, una línea emergente para trabajarla en lo que es la tesis. Eh, se puede trabajar más de una línea emergente, ¿no? Pero sí, mientras más especificidad haya al momento de la elección propiamente del tema, de la temática que se vaya a trabajar, se da de mejor manera el aporte que se realiza pues desde la investigación. Entonces, si bien sería un poco conflictivo, ¿no? Es un desafío tal vez importante el poder integrar más de dos líneas emergentes para poder generar una investigación en neuropsicología. Eh, hay que ver las particularidades de las líneas, si estas tienen alguna coincidencia, por ejemplo, importante, si se pueden desprender de estas dos líneas emergentes temas específicos que sean coincidentes entre las dos líneas emergentes, pues sí se podría ver la pertinencia tal vez de la participación de estas líneas, ¿no? Pero siempre es importante también poder generar especificidad en la investigación. La tesis, Mariana, sí es personal, es personal. Obviamente cada uno tiene que generar una propuesta de investigación. Queremos generar, obviamente desde la maestría, siendo que ustedes, pues a nivel Bolivia, son la primera maestría en neuropsicología clínica, la primera generación en Bolivia, no hay más. Y necesitamos que esta generación sea digamos, una proyección para nuevas o futuras generaciones de maestrantes. Entonces, hay que resaltar que cada uno va a poder generar una contribución importante a partir de la investigación que tengan en mente, ¿no? Esta investigación propuesta. Buenas noches, soy Lourdes. Hola, Una Lourdes. consulta.
Quería preguntarle, ¿qué bibliografía podríamos estar utilizando o que nos van a facilitar para que vayamos revisando? Y la otra es, cuando nos designan al tutor guía, ¿se hace un pago adicional o también forma parte del costo total de la maestría? Eh, Gracias. bueno, gracias a ti, Lourdes, por esa pregunta. Bibliografía, pues sí, hay una variedad de libros que se pueden ir revisando justamente, tanto en el tema de investigación como en el tema general de lo que compete al desarrollo de la neuropsicología clínica como tal. Entonces, libros tales como Neuropsicología Humana, Introducción a la Neuropsicología, los libros obviamente de Jordi Peña Casanova, los libros de Colby Wishaw, hay un montón de bibliografía que les vamos a proporcionar. Nada más permítanme hacer una lista de esta bibliografía que ya pueden ir ustedes revisando, ¿sí? Que ya pueden ir revisando. Entonces, esta semana les voy a subir a la plataforma estas propuestas bibliográficas para que puedan revisar como tal. En el tema de investigación, pues van a tener que empezar a revisar, obviamente, revistas de afuera, ¿no? Las revistas en línea, que son de acceso gratuito y que nos permiten revisar temas actuales en neuropsicología. Es así como está pues la revista de neurología, los cuadernos de neuropsicología, las revistas de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, revistas internacionales, desde la Asociación Americana de Psicología, que también tienen revistas importantes, la revista española de neuropsiquiatría, la revista española de neuropsicología. Hay muchas propuestas que se pueden hacer, pero las voy a desarrollar en un documento para que ustedes puedan acceder al mismo, ¿sí? Bueno, Dari pregunta, en cuanto a la maestría, si ya tienen ideas para la tesis, si quisieran trabajarla, podrían hacerlo ya. Pues sí, Dari, podemos ya ir trabajando y de momento pues no tenemos un tutor guía para cada uno de ustedes, pero estamos los tutores académicos, en este caso, que somos los docentes nacionales en este momento y que podemos brindarles la posibilidad pues de ir trabajando esta idea que ya tienen acerca de su tesis. Más adelante, obviamente, se va a designar a los tutores o también se puede hacer la elección del tutor, ¿no? Entonces no va a haber problema con esa situación. Pero de momento, mientras ya se tenga una idea en mente, pues los tutores nacionales, especialmente Marcelo y mi persona, ¿sí? Marcelo Pacheco y yo, les vamos a ir orientando en el tema de sus tesis. Robert también pregunta acerca de lo mismo, ¿no? Si la tutoría, para las tesis, ¿desde cuándo se materializa? Supuestamente, pues a partir del taller de tesis 1 ya se tendría que materializar la elección o la designación del tutor guía, ¿no? Para la finalización de la tesis. Entonces, hasta que llegue ese momento, ¿no? Hasta que llegue la tesis 1, ya se puede ir trabajando con los tutores académicos que están designados ya a nivel nacional, ¿no? Entonces, podemos trabajar con ustedes directamente estas temáticas y ver también cuáles son los tutores que les podrían convenir mejor pues para el desarrollo de sus temas. Es así que de repente si yo quiero pensar en un tema de demencia, ¿no? Un tema emergente, de las líneas emergentes como es el tema de demencia, probablemente mi mejor opción pues sea trabajar directamente bajo la tutoría del doctor Ricardo Allegri, ¿no? Entonces,
que él es especialista obviamente en la temática. Entonces pueden ir ya planificando o haciendo que para que visualicemos sus temas y también nosotros les podamos sugerir cuáles son las mejores opciones pues para sus temáticas. Analía lo mismo, ¿no? Entonces más o menos a partir del taller de tesis 1 seguramente ya habrá la designación de tutores. Percy tiene una duda acerca de la diferencia entre neuropsicología y la psicología cognitiva. Dice él que dado que la psicología cognitiva en un principio hacía énfasis en el estudio de los procesos mentales. Creo que de ahí parte la primera diferencia, ¿no? La psicología cognitiva, si bien hace en un principio pues hincapié justamente en lo que es el estudio de los procesos mentales, no enfoca demasiado su atención, por ejemplo, en el componente clínico patológico de lo que es el campo de acción de la neuropsicología. En este contexto, la neuropsicología trabaja principalmente en la explicación de lo que es esta relación entre cerebro y conducta. Inicialmente, en neuropsicología, conteniendo a lo que es el estudio de esta relación, ¿no? Cerebro-conducta, pero para pacientes con daño cerebral adquirido, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias importantes. La psicología cognitiva no se enfoca en el estudio de pacientes, por ejemplo, con daño cerebral adquirido y por tanto no va a hacer hincapié en el proceso pues de elaboración de perfiles neuropatológicos o propiamente tal vez la intervención, la rehabilitación e incluso la evaluación en este tipo de pacientes. Entonces son, si bien la neuropsicología propiamente toma mucho de sustento de la teoría de la psicología cognitiva, pero la neuropsicología está mucho más enfocada a trabajar en lo que es daño cerebral adquirido. Y posteriormente a ello, sí se ha generado una nueva tendencia en lo que es la neuropsicología, como es el trabajo de la comprensión también de esta relación entre cerebro y conducta, pero en pacientes sin patología neurológica. Esto quiere decir en condiciones normales de desarrollo y cómo se ejecutan, por ejemplo, los perfiles de funcionamiento cognitivo superior. Nuevamente Robert te respondía que lo mismo, ¿no? La tutoría se va a realizar o se va a consolidar ya a partir de taller de tesis 1. María Soledad pregunta si habrá tribunal revisor o solamente el tutor. Obviamente el tutor es quien va a direccionar tu proyecto, pero sí tiene que haber la participación de un tribunal revisor para la fase final, ¿no? de la defensa. Entonces, en ese contexto, quien te va a llevar a cabo la tutoría, pues será un solo docente y posterior a ello se va a mandar, pues seguramente ya la tesis casi finalizada para que un tribunal revisor además pueda brindar algunos aportes a tu documento final, ¿no? Para ya generar finalmente lo que vendrá a ser la defensa de tesis. Bueno, entonces ahora sí, creo que ya respondimos muchísimas de las preguntas, o si queda algún otro comentario o alguna otra pregunta. Pero bueno, de momento, pues el día jueves, entonces vamos a estar revisando una propuesta de lo que vendrán a ser algún banco de temas, ¿sí? Que están propuestos para esta maestría y sobre los cuales ustedes pueden hacer modificaciones, sobre los cuales pueden hacer también algunos aportes y o plantear otro tipo de temas de investigación, ¿no? Entonces vayan pensando tal vez para el día jueves si tienen alguna propuesta y la podemos ir comentando en el grupo o también a través de esta sesión que ustedes puedan brindar la posibilidad también a sus compañeros de interactuar entre todos y que se brinden también algunas
alguna ayuda, alguna idea acerca de la temática de investigación que se pretende realizar. Entonces vamos a revisar este banco de temas, que sería la última sesión virtual, y ya la próxima semana pues tenemos la sesión presencial. No se olviden de revisar la plataforma porque hay un cronograma propuesto y lo podemos discutir también el día jueves, ¿sí? Entonces, si no hubiera alguna otra consulta, pues ya cerraríamos la sesión por el día de hoy, y agradecida obviamente por las preguntas, por los comentarios, por poder también escucharlos a través de la videoconferencia, y espero haber resuelto muchas dudas, y lo que quede pues por ahí flotando también lo comentamos el jueves. Entonces, que tengan muy buena noche y estamos conectándonos este día jueves.